Bueno, muy buenos días. Mi nombre es Manuela Preciado y junto con mis compañeros de investigación Santiago Valera y Fernando Quesada, estamos muy honrados por presentarles nuestro proyecto de investigación titulado Impacto de un programa de acompañamiento en orientación vocacional en los estudiantes de grado décimo de la institución educativa Bechalom Ignacio Campestre. A continuación, nuestra integración bíblica, el versículo en el que nos basamos en nuestro proyecto es Proverbios 3, del 5 al 6. Me permito leerles. Confía en el Señor de todo corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos sus caminos y Él enderezará tus sendas. La interpretación que quisimos dar a este versículo como grupo es un mensaje para los jóvenes y es llamarlos a recordarles primero que van a tomar decisiones muy importantes en su vida, que están en una etapa de crecimiento donde cada paso que den los va a guiar y va a construir poco a poco su camino, pero que tengan en cuenta que la seguridad no es tener todo calculado, sino confiar en que Dios protege nuestros pasos. Aplicándolo a nuestro proyecto, los invitamos a mirar hacia el futuro, a proyectarse de aquí a algunos años adelante y no solamente mirarlo con la razón, sino con la fe. Siempre tener la confianza puesta en Dios. Y por último, recordar que los éxitos no solamente son los logros o los títulos visibles, sino saber que estamos viviendo acorde al plan de Dios. Bueno, creo que todos aquí, los que ya son profesionales, cuando estuvieron en su proceso de elección de carrera, sintieron que estaban armando un rompecabezas y no sabían cuál era la imagen de referencia, ¿no? Entonces, pues esta es una situación que se ve hoy en día en la actualidad de la mayoría de los jóvenes que están emprendiendo la elección de carrera, sobre todo cuando llegan a los grados de la educación superior, los que son décimo y undécimo. Tomar esta decisión es muy importante ya que esta va a impactar no solo su desarrollo académico y profesional, sino también personal. Y esto va a tener un impacto en la sociedad, ya que es la forma en la que ellos están aportando su granito de arena. ¿Qué enfrentan los estudiantes en la actualidad? Los estudiantes se enfrentan en la actualidad confusión, inseguridad, ya que, bueno, por la falta o por la ausencia de un acompañamiento vocacional estructurado o bien, hace que los estudiantes pues enfrenten este tipo de inseguridades pues, por no conocer sus destrezas, sus intereses y sus capacidades. Algunos factores que afectan a la decisión son primero la falta de autoconocimiento, ya que los estudiantes no reconocen ni sus gustos ni sus habilidades, no tienen muy claro qué es lo que son buenos. El segundo es la presión social, que puede ser la influencia de tendencias, modas o hasta la gente externa, porque los jóvenes suelen tomar decisiones basadas en lo que hacen los demás y no en su propio criterio. La tercera son las expectativas familiares, ya que muchas veces lo que los padres quieren para los hijos no está alineado con sus gustos. Y la última es la orientación limitada, que es la ausencia de programas estructurados que nos parece a nosotros lo más importante, porque si los estudiantes no identificaron primero estos tres factores, no pueden trabajar en ellos y mejorar. Bueno, ¿y por qué es importante abordar esta problemática? Estos son algunos de los datos internacionales y nacionales que nos reflejan que hay una problemática real. El primero es la deserción universitaria global, que nos da la fuente de la OECD, que es la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, que nos afirma que el 31% de los países miembros de esta organización, los estudiantes desertan de su universidad. Luego tenemos otro dato por la OECD, que es que el 22% de los estudiantes en Colombia abandonan su carrera durante el primer año en que la están cursando. Y por último tenemos un dato por Universidad 2016, que nos dice que el 30% o 3 de cada 10 estudiantes en Colombia están eligiendo carreras inadecuadas que no van acorde a lo que ellos quieren. Nuestra realidad en Santander sobre un acompañamiento vocacional es muy limitado, lo cual nos da dos aspectos importantes como charlas informativas puntuales y ferias vocacionales. Esto es muy limitado en la actualidad en Santander, lo cual trae consecuencias muy significativas, que es que los estudiantes no conocen sus capacidades, sus destrezas, sus intereses al momento de tomar una decisión sobre su carrera universitaria. Trasladando esta realidad de Bechalom al contexto de nuestra institución educativa,
Los estudiantes de grado décimo podrían estar presentando ansiedad y falta de claridad sobre su futuro académico, y además de que no cuentan con un programa de orientación o un acompañamiento. Además de la transición al grado décimo, lo único que haría es intensificar esos problemas, ya que tienen menos tiempo y más presión encima. Entonces, la necesidad identificada son espacios sistemáticos que les permitan a los estudiantes reconocer sus intereses y en lo que son buenos. Y bueno, como pudieron ver en la problemática, tomar esta decisión no es un paso fácil para cualquier persona. Por eso, como grupo de investigación, nos planteamos la siguiente pregunta de investigación. ¿Cómo puede la implementación de un programa de acompañamiento en orientación vocacional fortalecer el proceso de toma de decisiones académicas y profesionales de los estudiantes de grado décimo de la institución educativa Bet Shalom Gimnasio Campestre? A continuación les voy a contar por qué nuestro proyecto es viable, es necesario aplicarlo en la institución educativa Bet Shalom Gimnasio Campestre. En la actualidad hay una gran ausencia de un acompañamiento vocacional en las instituciones, lo cual perjudica a los estudiantes. Muchos jóvenes finalizan el colegio sin conocer sus intereses y habilidades. Esta realidad se ve reflejada en la institución educativa Bet Shalom Gimnasio Campestre, lo cual no hay un plan actual, un plan de acompañamiento vocacional estructurado desde grado décimo. Sí lo hay en un décimo, pero no lo hay en décimo, lo cual hace que los estudiantes lleguen a grado décimo sin tener un buen conocimiento de sus habilidades, sus destrezas. El no tener un buen acompañamiento en este proceso puede traer unas consecuencias significativas. Tito en 1993 dice que la desorientación vocacional es uno de los principales factores que causa la deserción universitaria. Y otros datos que nos pueden respaldar esto son los datos del CIPIAES, que es el Sistema para la Prevención de la Deserción en la Educación Superior en Colombia, que nos muestra que también 1 de cada 3 estudiantes colombianos no está culminando sus estudios. ¿Qué quiere decir esto? Que pues, el 30% de los estudiantes universitarios hoy en día no está terminando sus estudios académicos, que pues es bastante agravante. Y por último tenemos el Instituto de Investigación de Psicología Clínica y Social, que señala que 3 de cada 10 estudiantes eligen carreras que pues no están acorde y no se ajustan ni a sus intereses ni a sus habilidades. Este proyecto busca brindar un acompañamiento temprano para que desde décimo puedan tomar mejores decisiones vocacionales conscientes que los ayuden a ser más seguros y más coherentes. El impacto que queremos generar por medio de este proyecto de investigación se divide en 3 aspectos. Primero, académico, social e institucional. En el académico, mejora el rendimiento escolar de los estudiantes. Social, disminuimos la ansiedad, la inseguridad, y que los estudiantes pues, conozcan sus capacidades y que no se dejen influenciar por tendencias, etc. Institucional, el impacto es fortalecer la misión del colegio de formar personas integrales, como es el colegio tiene formar personas integrales con una visión de reino, y también es complementar el plan actual de orientación vocacional en grado décimo, como dije anteriormente. Esto Lo que nos llega a plantear nuestra hipótesis. La implementación de un programa de acompañamiento en orientación vocacional desde grado décimo en la institución educativa Bet Shalom Gimnasio Campestre fortalecerá el autoconocimiento de los estudiantes para facilitar la toma informada de decisiones de una carrera universitaria en los años futuros. El objetivo general de nuestro proyecto es analizar el impacto de la implementación de un programa de acompañamiento en los estudiantes de grado décimo de la institución educativa Bet Shalom Gimnasio Campestre en su proceso de orientación vocacional, lo que nos da paso a los objetivos específicos. El primero es identificar el nivel de orientación vocacional de los estudiantes mediante encuestas diagnósticas. El segundo es diseñar una propuesta con base a estas encuestas diagnósticas realizadas. El tercero es implementar un plan de acompañamiento para los estudiantes de décimo. Y el cuarto es evaluar el impacto de esta intervención mediante otras encuestas post-intervención. Lo que nos da paso al marco teórico. Empezando con el psicólogo Donald Super, que me permito leerles, dice: la elección vocacional no es un acto puntual, sino un proceso de desarrollo continuo a lo largo de la vida. Super dice que la adolescencia es una etapa crucial en la vida de las personas, ya que es cuando empiezan a conocerse más, empiezan a explorar el mundo y a ver nuevas cosas para formar su carácter y crecer como personas.
tenemos la teoría de decisiones vocacionales planteada por James Lehman en 1977. Él dice que la elección de orientación de carrera universitaria tiene que ser un proceso reflexivo que tiene que estar guiado por varios factores. El primero es que tiene que contar con información disponible para tomar esta decisión. El segundo tiene que analizar sus alternativas y sus opciones. El tercero tiene que analizar las consecuencias de las decisiones futuras que les pueden traer. Y el último es que tiene que estar guiado por sus valores individuales y sus intereses personales. También dice que este proceso tiene que estar libre de presiones externas y tiene que estar apoyado por el núcleo familiar de la persona. Luego tenemos la teoría de tipos de personalidad que fue propuesta por Holland en 1997 y plantea que las personas eligen su carrera dependiendo de su personalidad. Él plantea un modelo que se llama RIASEC que clasifica los 6 tipos de personalidad y cómo estos se ven relacionados con distintos entornos de trabajo. Los 6 tipos de personalidad son el realista, el investigador, el convencional, el artístico, el emprendedor y el social. A continuación, el enfoque constructivista del aprendizaje. Tenemos a Piaget, desarrollo cognitivo. Me permito leerles. El aprendizaje se entiende como un proceso activo de construcción del conocimiento basado en la experiencia y el desarrollo cognitivo. En otras palabras, es la evolución de las capacidades mentales como el razonar, pensar, resolver problemas, etc. Como segundo, Vygotsky, mediación social. La interacción social y el acompañamiento son esenciales para el crecimiento integral. En palabras simples, la interacción social es fundamental para el desarrollo de aprendizaje. A continuación, damos paso a la definición de algunos conceptos claves de nuestro proyecto de investigación. Como pueden ver, primero tenemos la orientación vocacional, autoconocimiento y proyecto de vida. La orientación vocacional, como primero y más importante, es el proceso mediante los estudiantes conocen sus habilidades, sus destrezas, sus intereses. El autoconocimiento es la capacidad de comprender aquellas fortalezas y debilidades. Y el proyecto de vida ya es un plan más personal sobre sus metas a futuro y más. Bueno, tenemos algunos conceptos que se desarrollan más adelante en la implementación, pero son estilos de aprendizaje y hemisferio predominante cerebral. Los estilos de aprendizaje son la forma en la que cada persona aprende de una manera distinta. Hay 3 tipos. Está el visual, que es aquella persona que aprende de manera por imágenes, gráficos y material visual. Está la persona auditiva, que es el que aprende por la escucha, las explicaciones. Y luego está la persona que aprende kinestésicamente, que es el que aprende a través de la práctica y la experiencia física. Y en los hemisferios predominantes tenemos el izquierdo, el derecho y el mixto. El izquierdo es aquel que es más lógico, es más racional, piensa más. El derecho es aquel que es más creativo, visual y se caracteriza por ser más emocional. Y el mixto, que es el balance entre la lógica y la creatividad. Y por último, el concepto de los roles y los tipos de comunicación. El primero de ellos es el facilitador, que es el que coordina objetivos, promueve colaboración, participación entre todos y se caracterizan por ser muy empáticos. El segundo es el promotor, que es aquel que aporta la energía al grupo, que es una persona que está siempre activa y que se le facilitan las relaciones interpersonales. El tercero es el controlador, que siempre es líder, siempre está supervisando al resto de personas y, valga la redundancia, tiene que tener todo bajo control porque si no, mentalmente se desespera. Y por último es el analítico, que está siempre pendiente de los pequeños detalles y siempre busca una solución lógica para cada problema. Todas las personas tenemos estos tipos de personalidad, solamente que algunas tienen algunas más desarrolladas que otras, normalmente una o 2. Lo que nos lleva a los antecedentes. Empezamos con el antecedente global. El estudio europeo realizado por Gemini Gachi, publicado en International Journal of Adolescence and Youth, demostró que implementar este acompañamiento vocacional desde temprana edad o desde grado décimo ayudó a los estudiantes para descubrir esas destrezas, esas capacidades y hace que los estudiantes se sientan más seguros al momento de esa decisión que es muy importante para su futuro. Luego, a nivel internacional, tenemos una investigación que fue en Estados Unidos,
realizada por Julia Savory New. En Estados Unidos, ella analizó cómo se implementaban los planes de orientación vocacional en los Estados Unidos, en los grados superiores, en los 3 últimos grados superiores, que allá pues es hasta 12, entonces en décimo, undécimo y 12, y evidenció que los programas eran graduales y continuos, que pues tenían varias etapas, como eran el autoconocimiento, la exploración personal y la información profesional de las opciones académicas. Y como estos generaban mejores resultados en las estrategias que tenían las instituciones, pero que eran mejores aplicadas en años que fueran anteriores al último año de colegio, ya que cuando se aplicaban desde décimo o undécimo tenían una mayor preparación para cuando llegaban a 12 y tenían que ver la oferta académica, pudieran salir mucho más preparados para tomar esta decisión. Nuestro antecedente nacional fue realizado en la Universidad Cooperativa de Colombia con sede en Villavicencio por esa Liliana Gutiérrez en el año 2018. Ella dice que la orientación vocacional desde el grado décimo es fundamental, ya que realizó este acompañamiento en ambos grados, en décimo y undécimo, y notó que los estudiantes de décimo tenían más claridad y menos incertidumbre al momento de elegir su carrera, a diferencia de los estudiantes que solamente recibieron en 11. Y por último tenemos nuestro antecedente regional, que fue una investigación hecha por Catherine Delgado, estudiante de la UNAM, Universidad Autónoma de Bucaramanga, en 2022. Realizó una investigación en San Gil, donde comprobó que la orientación vocacional desde décimo grado mejora que hay un autoconocimiento, hay definición de metas más clara y la confianza al momento de elegir carrera. Y como conclusión, ella obtuvo que los programas tempranos son más viables y efectivos pues en Santander. Y sobre todo porque la población tenía una participación activa. Y bueno, como conclusión de nuestros antecedentes, todos tienen algo en común. Nos dice que es mejor implementar programas de acompañamiento de orientación vocacional en grados anteriores al último grado, porque hay una preparación mayor para cuando ellos llegan al último grado y tienen que tomar la decisión. Ahora les presentamos el diseño metodológico de nuestra investigación. El enfoque de esta investigación es mixto, ya que tiene tanto el análisis cuantitativo como el cualitativo. Nuestro tipo de investigación es descriptivo y propositivo, ya que identificamos el nivel de orientación vocacional. Luego, con base a los resultados de esto, planteamos el programa de acompañamiento para poder fortalecer así el autoconocimiento para la toma de decisiones. Nuestra población objeto de estudio está conformada por los estudiantes de grado décimo en la institución educativa del Salón Ignacio Campestre, ya que está conformada por únicamente 2 estudiantes. El diseño de la investigación es no experimental y longitudinal, ya que las variables estudiadas no fueron manipuladas y fueron estudiadas a lo largo del tiempo. A continuación, nuestras técnicas e instrumentos de recolección de datos incluyen encuestas estructuradas con la escala Likert, que es del 1 al 5, el 1 siendo nada, 5 siendo mucho, también datos cualitativos, grupos focales, charlas, talleres y prácticas con los estudiantes. Bueno, tenemos el procedimiento o fases del proyecto. El proyecto fue realizado en 4 fases que se plantearon en base a los objetivos específicos del proyecto. El primero fue el diagnóstico inicial, que fue la aplicación de una encuesta diagnóstica a todos los estudiantes de grado décimo para identificar el nivel de orientación vocacional que tenían, sus intereses y expectativas. Luego fue el diseño de la propuesta. Se elaboró una propuesta de acompañamiento pedagógico con una psicóloga especializada en base a los resultados del diagnóstico, incluyendo talleres y charlas. Luego fue la implementación del programa, donde se utilizaron talleres psicoeducativos, charlas y más actividades prácticas para promover la reflexión de los estudiantes y la mejora en su toma de decisiones. Y por último, la evaluación del impacto. ¿Qué impacto tuvo este proyecto de investigación aplicando una encuesta final? A continuación, los resultados y análisis. Como primera fase fue el diagnóstico inicial. Iniciamos con una encuesta con 13 preguntas tipo Likert. Como le dije anteriormente, del 1 al 5, 1 siendo nada, 5 siendo mucho,
permito leerles este instrumento video. Primero, seguridad en decisiones vocacionales, conocimiento de habilidades y competencias, influencia de factores externos, conocimiento de oportunidades académicas, ansiedad y estrés vocacional, y por último, pero no menos importante, autonomía en la toma de decisiones. Aquí podemos ver algunas preguntas que aplicamos en la primera encuesta. Bueno, como una de las preguntas más importantes de nuestra encuesta fue: ¿has recibido orientación vocacional en tu colegio o por parte de un profesional? Como pueden ver en medio de las preguntas, la mayoría de las respuestas se concentró en el nada. Son siete personas que respondieron esto, que es el 58.3% de la población de los estudiantes de grado décimo, que afirmó que no había recibido ninguna orientación vocacional, mientras que pues, los valores que dicen que han recibido bastante o mucha, pues son muy pocos. Luego tenemos otras dos preguntas respecto a la seguridad en elección de carrera. Ustedes pueden ver que hay bastante, solo hay 8.3, que son dos estudiantes de grado décimo. Y respecto al conocimiento de habilidades, la mayoría se concentró en valores medios o bajos. Entonces, pues eso logramos identificar que hay una falta de claridad sobre los talentos y destrezas que ellos percibieron. Vimos que los estudiantes fueron muy presionados por padres de familia, amigos de sus decisiones, ya que vemos que de 5, 4.1 en promedio, más de la mitad del salón decía que bastante o mucha presión por parte de los padres. Y también que las herramientas que tenían para elegir y para tomar sus decisiones eran muy pocas, teniendo más de la mitad también eligiendo menos. Y pues eso nos indica que los estudiantes no tienen la información suficiente ni los recursos para acceder a estas herramientas. Entonces tenemos varias áreas de preocupación, pero también algunas fortalezas. Las áreas de preocupación son la ansiedad, la incertidumbre y la débil conexión de los estudiantes entre su proyecto de vida y las carreras que tienen conocidas. Mientras que las fortalezas es que reconocen la importancia de la universidad, que identifican las áreas académicas y que están dispuestos a la orientación vocacional. Las conclusiones del diagnóstico fue que los estudiantes están presentando una inseguridad, una dependencia de factores externos como lo pueden ser expectativas familiares o sociales, y escaso autoconocimiento, que puede ser el mayor factor incidente. Pero sin embargo expresan un genuino interés por recibir un acompañamiento de orientación vocacional y reconocen sus áreas académicas de fortaleza. Esta disposición nos permitió tener una base sólida para el proyecto, ya que nos permitía implementar el programa para fortalecer su autonomía, el autoconocimiento y construcción de su proyecto de vida más consciente. Bueno, en la fase 2 en análisis y resultados tenemos el diseño de la propuesta. Basándonos en el diagnóstico que nos arrojó la fase 1 en la encuesta diagnóstica, en articulación con una psicóloga que se llama Diana Marcela Rodríguez Lemos, que es especialista en psicología clínica de la UPB, articulamos un diseño metodológico para tener el acompañamiento, que fue basado en dos ejes. El primero es el autoconocimiento y proyecto de vida. En este buscamos que ellos exploraran su personalidad, sus intereses, sus gustos y habilidades, y que pudieran identificar sus fortalezas y capacidades para construir un proyecto de vida más coherente y armonizado con lo que a ellos realmente les gustaba. Y en el segundo eje tenemos la toma de decisiones y el manejo consciente. En este se les trabaja el fortalecimiento de la autonomía, la seguridad personal y la gestión de sus emociones y la presión social en el proceso de su carrera universitaria. Como siguiente fase, la fase 3, ya fue la ejecución del acompañamiento bajo la dirección de la psicóloga Diana Rodríguez, en el cual los estudiantes exploraron sus capacidades, sus intereses, por medio de charlas, prácticas. Esto fue dividido en dos sesiones. La primera sesión, que fue el 21 de agosto, hablaron acerca de las habilidades duras y blandas, de la identificación del perfil psicológico y el estilo de comunicación dominante.
En la segunda charla se profundizó este análisis que se realizó en la primera charla de los tipos de personalidad, se orientó también acerca de los hemisferios cerebrales predominantes y por último se les explicó el tipo de estilo de aprendizaje que tiene cada uno y fue uno por uno de todos los estudiantes. Además de eso también hubieron actividades participativas donde cada estudiante expuso sus fortalezas después de aprender a identificarlas y así se fomenta más una autoimagen mucho más segura y auténtica. Como última fase ya fue los resultados del impacto, el impacto que se tuvo de este proyecto. Aplicamos una encuesta en la cual se pudo observar que los estudiantes mejoraron significativamente sobre su conocimiento. O sea, podemos observar que había una falta de autoconocimiento antes. Son las preguntas, pero es como que si te sientes más seguro ahora mismo del momento de elegir una decisión sobre su carrera universitaria. Y son varios. En las últimas preguntas fueron preguntas de opción múltiple, donde se les pedía a ellos que se habían podido identificar su tipo de personalidad, su perfil de comunicación, y pues estaban las opciones y pues para que ellos la pudieran seleccionar. Recordemos que antes de la implementación del impacto los estudiantes tenían muchas dudas y tenían mucha ansiedad sobre las decisiones que querían tomar y esto se demostró en la encuesta diagnóstica. Sin embargo, ahora después de la encuesta logramos ver una notable mejoría en la identificación de habilidades y competencias, reconociendo así lo que les gustaba, lo que habíamos dicho al inicio, que dificultaban las decisiones. Las fortalezas académicas, identificando las materias donde destacan entre sus compañeros, las áreas de facilidad donde son más cómodos y las que disfrutan más, y los intereses personales, comprendiendo así mejor las metas que tienen a futuro. Bueno, como pueden ver, todos los indicadores muestran valores muy altos. De la escala del 1 al 5, la mayoría de los valores estaba concentrada en un valor mayor que el 4.3. Y bueno, luego tenemos las dimensiones de impacto. La primera es el autoconocimiento, una mayor claridad sobre las habilidades, intereses y fortalezas personales que tenía cada estudiante. Luego tenemos la seguridad vocacional, una reducción de la inseguridad inicial que ellos presentaban. Luego es el bienestar emocional, hubo una disminución significativa de la ansiedad que ellos estaban presentando frente al miedo al futuro. Y por último, la autonomía en la toma de decisiones. Hubo una menor influencia de factores externos para tomar esa decisión, lo que los hizo sentirse protagonistas de su futuro. Luego teníamos una tabla que nos muestra el antes y el después. El antes es el clarito y el después es el oscuro. Antes, de una escala del 1 al 5, en seguridad frente a las elecciones de su carrera, había un promedio de las respuestas encima de 2. Ahora las respuestas alcanzan el 5, que es bastante. En autoconocimiento, antes había un puntaje de 2.9, más o menos, y ahora las respuestas están promediándose hasta 5, todas fueron bastante altas. Luego, en opciones que conocían para tomar su carrera, la gráfica antes mostraba que el puntaje era 3 y ahora pues es 5. En herramientas que conocían, antes era casi 2 y ahora aumentó hasta 5. En la confianza frente a las decisiones que van a tomar a futuro, estaba encima de 3 y ahora aumentó hasta 5. Y en la autonomía de sus decisiones, antes estaba por debajo de 3 y ahora el puntaje aumentó hasta 5. Ahora, el impacto transformador del programa, en 3 etapas por movernos de la incertidumbre al autoconocimiento y a la claridad vocacional. De la incertidumbre de la fase 1, vimos que los estudiantes con la primera encuesta que no tenían un buen conocimiento sobre ellos mismos, sobre sus roles de comportamiento, sus capacidades, intereses, al autoconocimiento, que ya fue la fase 3, comprensión clara de capacidades, intereses y metas. Y por último, la claridad vocacional, una visión estructurada del proyecto de vida personal. El proyecto no solo orientó a los estudiantes en el ámbito académico, sino también a la autoestima, a que se sintieran seguros de qué carrera universitaria fueran a escoger. En conclusión, después del análisis del impacto de esta implementación,
vimos que demostró ser una herramienta necesaria, fundamental para los estudiantes de décimo, y el objetivo que teníamos se cumplió. Bueno, los dos estudiantes participantes pasaron de la incertidumbre, como hablaba mi compañero, a tener una visión más clara y estructurada de su proyecto de vida. Se observó que ellos pudieron fortalecer sus competencias emocionales, cognitivas y sociales, consolidando espacios seguros para que ellos pudieran explorar sus talentos y conectar metas personales con las decisiones vocacionales responsables. Lo que les dije, los estudiantes se pudieron posicionar como protagonistas de su propio futuro y pues con mayor autonomía y mayor confianza en la toma de la decisión de sus decisiones académicas y profesionales. Por último, las recomendaciones que les queremos dar, la primera es para el colegio que se integre un plan de acompañamiento vocacional, puede ser similar a este, ya que dio muy buenos resultados, y también que se continúe con el acompañamiento especializado con la psicóloga o con alguna otra persona que pueda ayudarles. Luego tenemos la articulación familiar. Creemos que es muy importante que la familia esté involucrada en este proceso de toma de decisiones, porque ya son las personas que van a convivir con el estudiante pues, durante todo su proceso. Y luego tenemos la información académica ampliada. Creemos que es necesario implementar espacios de divulgación sobre becas, universidades, lo que es un técnico, un tecnológico, un pregrado, un posgrado, y no solo a nivel nacional, Colombia, sino a nivel de oportunidades académicas internacionales. Y por último, tenemos el desarrollo de habilidades blandas que promuevan talleres donde, pues, de autoestima, donde se les divulgue la resiliencia, la comunicación y el liderazgo como pilares fundamentales para su vida. Ya, muchas gracias. Gracias al equipo número 5, damos espacio para el jurado. Buen día. Este tema es bastante complejo, muy complejo. Quiero hacer una acotación. Me tomé el tiempo acá a hacer una investigación así rápido porque es un tema bastante complejo. ¿Saben cuántas personas presentaron las pruebas síntesis de 2024? Le digo, 1.2 millones de personas. De esos 1.2 millones de personas, solo 55.000 lograron ingresar a una universidad, de las cuales, hasta el primer semestre en cualquier carrera, de las cuales 1.600 ingresaron a la UIS. En 2024 presentaron las pruebas síntesis 1.2 millones de personas. En el año 2025, o sea, en el año en curso, 640.000. Uy. O sea, es un problema de fondo bastante complejo. Las personas o los jóvenes de hoy en día no quieren estudiar. No quieren estudiar por X o Y motivo. Muchas veces no es que no sepan qué estudiar, sino o tienen varias opciones y no saben por cuál inclinarse, o simplemente, lo digo de algo personal, no ven la necesidad de estudiar porque lo tenemos todo en casa. Entonces es más de concientizarnos del esfuerzo que hacen nuestros padres para que nosotros tengamos las herramientas de salir el día de mañana a enfrentarnos a ese día a día que nos da tregua. Tengo una serie de preguntas como para arrancar, son más de reflexión con respecto a los datos que acabo de dar. Me gustaría que cada uno se definiera rápidamente en una palabra. Luego, me gustaría saber cómo se ven dentro de 5 años. Y si tuviesen la oportunidad de hablarle a su yo de hace 5 años, ¿qué le diría? Porque esto es lo que marca la magnitud del proyecto en ustedes. Sería lo que me gustaría saber. Bueno, si me tengo que definir en una palabra, me definiría que soy muy indecisa.
pues decidí que quiero estudiar medicina. Entonces pues me imagino pues ya graduándome casi de la universidad y consiguiendo pues mi sueño. Y si tuviera que decirme algo en ese momento, a la yo en este momento me diría que no me diera tan duro, porque pues soy muy controladora con las cosas que hago, entonces pues no sé, pues me gustaría decirle a mí misma que pues Dios tiene el control de todo, entonces estar tranquila en esta etapa de cosas. Ahora yo. Bueno, yo podría decir que vamos a aprovechar el tiempo, los recursos. Visionario. Bueno, ahorita no tengo claro qué quiero hacer, Bueno, si yo tuviera que definirme en una palabra, utilizaría las que hay en el concepto de acá. Yo diría que soy analítico, porque parecido también a lo que dijo mi compañera Manuela, soy una persona que se toma su tiempo para tomar una decisión y que me toca pensarlo mucho para yo estar seguro si es correcta. Entonces, yo de aquí a 5 años me veo con mi título profesional y me veo viajando, aprovechando todas las bendiciones que Dios me da y lo que me permite hacer. ¿Qué va a estudiar? Y si tuviera que hablarle a mi yo de hace 5 años, le diría que aproveche al 100% todo el tiempo que tiene en el colegio, porque es una etapa muy bonita y al mismo tiempo se aprende mucho. Respondemos que pues este proyecto fue pensado para nosotros de décimo, porque pues realmente sí fue muy difícil para nosotros tomar esta decisión. Ahorita que estamos en un décimo, no llegamos lo suficientemente preparados, entonces pues dijimos cómo queremos hacer, investigar qué impacto tendría esto con los chicos que ahorita van a entrar a 11 y pues esperamos que a ellos pues les haya servido, como nos hubiera gustado tener ese acompañamiento en este momento. Esa es la importancia de realizar un proyecto de esos, preguntarse. Porque de ahí hablamos desde nuestra experiencia. Ya entrando en el proyecto como tal, dentro del libro me incluyeron el título, le falta el título afectado del objetivo general y objetivos específicos. Y ya, felicitarlos y no se den duros, como dijo alguien por ahí. Vivan el proceso y vivan un día a la vez. Eso es importante. Hay una cantidad de personas que no saben realmente qué hacer y no se sientan mal si les pasa esto. Eso es normal. Eso es apenas normal. Eso hace parte del proceso. Vívanlo y no se afanen a tomar una decisión porque es que, no, tranquilos, no pasa nada. Se puede. Gracias. Bueno, Santiago, Fernando y Manuela, felicitaciones. Realmente me siento muy sorprendida y positivamente por las temáticas que todos en general escogieron, temáticas muy centradas, muy contextualizadas a las realidades y que no solamente están en sus realidades, porque tiene dos realidades, las realidades del sector privado, de quienes tienen la posibilidad de estudiar en un colegio como este, con comodidades, gracias a Dios, ¿cierto? Todo tan bonito, uno dice, ay, qué lindo. Y las otras realidades, la otra cara de chicos que su única comida del día la reciben en el colegio a las 12 y no comen más, que no viven con papás, que no conocen a la mamá, que son abusados, bueno, tantas cosas que también pueden suceder en el sector privado, pero sin duda allá golpean más.
Y esta pregunta, o sea, todas las propuestas que ustedes realizaron aplican a ambos contextos. Eso es admirable, porque quiere decir que ustedes están focalizados en una realidad que nos compete a todos. Entonces eso me gustó muchísimo. En el caso de este trabajo me parece increíble, y bueno, con los datos que nos aporta el profe, esto se ve la deserción escolar. Los chicos no quieren estudiar por diversas razones, no quiero, no me interesa, no me gusta, o sencillamente no puedo, porque algunos de verdad, por más que quieran, no pueden, porque deben salir a trabajar, en fin. En ese orden de ideas, el proyecto en el documento está es muy rico de leer, están muy bien las palabras, el discurso utilizado allí textual, me gustó muchísimo. Sin embargo, hay algunas cositas, bueno, felicitarlos también porque utilizaron la metodología mixta, hubo 3 grupos que utilizaron la metodología mixta, entonces muy bien, el corte que realizaron ahí entre lo cualitativo y lo cuantitativo. La pregunta problema que ustedes diseñaron está excelente. ¿Cómo a través de esto fortalecemos? Pero luego ese verbo fortalecer se pierde en el objetivo general, que no está. Porque si hablan del impacto, pero luego en el impacto de la implementación, o sea, si hubiera sido muy chévere, impacto, pero ¿en qué? Recuerden, no le demos más relevancia al implementar, sino a qué logro con esa implementación. Yo diseñé algunos objetivos que pudieran servirles: fortalecer la orientación vocacional en los chicos de 10º, promover la construcción del proyecto de vida profesional, porque esto es nuestro proyecto de vida. Ustedes abordaron un tema que es fundamental para cualquier persona, y es ¿qué vas a hacer de ti? ¿Vas a estudiar, no vas a estudiar? ¿Qué va a hacer de ti? Porque al final la carrera que ustedes escojan es la que les va a dar el sustento, es la que les va a dar si me gusta esto, no me gusta, soy bueno, etcétera, etcétera. Entonces es como sí pensarlo hacia esa parte. Reconocer la importancia de la orientación vocacional. Desafortunadamente en muchos de los colegios a nivel nacional, quizá por los afanes, por el currículo, porque hay que cumplir con unos estándares, con unos contenidos, estamos dejando de lado esa parte vocacional, esa orientación de, bueno, tú eres bueno para el arte, si te quieres vivir del arte, ¿de qué manera el colegio puede ayudarte para que te sigas desempeñando de esa forma? Entonces sí, una propuesta muy interesante, muy bonita. Tener un poquito más de coherencia entonces entre la pregunta, que estuvo muy bien formulada, para llevarla al objetivo general. En el objetivo 4, en el específico, en la presentación lo tienen bien con un solo verbo, pero acá hay 2. Dice, van a evaluar el impacto para determinar, entonces allí es inadecuado porque se está haciendo uso de 2 verbos en infinitivo. Hay un antecedente que tienen que es del 2018, entonces ya se queda un poquito viejito, sin embargo, pues, digamos que puede pasar, solo fue uno. Dentro del marco teórico utilizaron personas que de verdad validan lo que ustedes estaban mencionando, sin embargo, les pudiera servir también Howard Gardner con las inteligencias múltiples. Y de hecho, claro, las que ustedes colocaron excelentes, socioconstructivismo, Piaget, bueno, eso está súper, porque realmente somos seres sociales, y Howard Gardner lo que les puede dar es más actualidad, porque él es un poquito más, no tanto, pero un poquito más reciente que los anteriores. Y tenemos que tener esa premisa: en lo que yo soy bueno, esa es mi inteligencia, no porque no sepa sumar, entonces soy bruta, ya soy la peor, y ahora no. Si en mi caso mi inteligencia es la lingüística, obviamente, pero no soy buena para los deportes, por ejemplo, entonces mi inteligencia kinestésica, muy mal. Eso no me hace ser más inteligente o menos inteligente, y eso es lo que nosotros tenemos también que como adultos potenciar en ellos. Puede que no seas bueno para todo, porque es casi imposible ser bueno para todo. Hay gente que lo es, pero no es el común denominador. Pero en lo que eres bueno, fortalecer, y eso es lo que nos va a hacer luego brillar. Entonces, y lo que luego nos va a hacer orientarnos hacia una carrera, porque fíjense cuántas personas no hay que fracasan en sus vidas profesionales porque escogen algo que no les gusta, y como lo mencionaron ellos en la encuesta, por la presión social. Es que como tu papá es médico, tú debes ser médico.
somos una generación de abogados, entonces usted va a ser parte del bufete, usted tiene que ser abogado, y si él quiere ser cantante, ay, pero es que eso de la música no se vive, pero si a él le gusta, hay que tratar de orientarlos, y uno como papá dice, no, pero cantante, futbolista, o sea, uno dice, no, quiero ser ingeniero, abogado, nadie quiere ser maestro, no sé por qué, ya casi no va a haber maestros, entonces, en serio, casi no va a haber maestros. Sí me gustó mucho, me impactó, de verdad felicitaciones, porque es una temática que debemos abordar desde los colegios y dentro de las recomendaciones que yo les coloco acá, ojalá lo implementen en el colegio, lo continúen implementando y ojalá desde noveno, realmente, porque en 11 llegan a 11 y que se gradúan mañana y que vas a estudiar, no, todavía no sé, es complicado. En noveno uno todavía está entre el paso de niño a adolescente, pero por lo menos irnos encaminando para que cuando lleguemos a 11 esté más claro el panorama. Entonces sí me parecería interesante que ojalá desde noveno se pudiera hacer ese pinito y que ojalá, he dicho mucho la palabra ojalá, esto se pueda replicar en otros colegios, porque esta problemática la tienen todos los colegios, públicos, privados, todos los colegios en Colombia, todos los colegios en Bucaramanga, en todos lados. Esto sucede y a todos nos pasó alguna vez. ¿Y qué voy a estudiar? Y muchos tuvimos ese adulto. Mira, encamínate por acá porque, aunque uno a veces no quisiera, encamínese por acá. Pero algunos no tienen ese adulto. Entonces, qué bueno que desde el colegio podamos aportar ese granito de arena. El profe decía algo importante y es que a veces nos deja toda la responsabilidad al colegio, lo cual es cierto. Los papás tienen una gran responsabilidad en acompañar y mejor dicho, ustedes forman y nosotros acompañamos como profes, pero sí hay procesos que el colegio tiene como una bandera, porque a veces los papás tampoco tienen la herramienta para indicarle al hijo, mira, vete por este caminito, y nosotros quizás sí. Entonces creo que ese trabajo en equipo sería pues importante realizarlo. Nuevamente felicitaciones y muchos éxitos en su vida laboral y en lo que viene para ustedes. Bueno, chicos, yo iba a decir también lo de Howard Gardner. Sí, porque considero que más allá de los estilos de aprendizaje, las inteligencias múltiples pues tienen una base muy importante en el momento de la proyección vocacional. Entonces, como sugerencia, sí, si el proyecto va a tener como una segunda parte o para futuros proyectos que se relacionen con el mismo tema, sí es muy importante tener a Howard Gardner como un referente. También considero que la revisión teórica, pues, aunque Piaget es el padre del constructivismo, actualmente tenemos algunos autores más de pronto que lo han desglosado mejor, como Ausberg, y Vygotsky, que aunque también es un buen sociolingüista, pues también tenemos hay unos nuevos parámetros. Entonces sí, de pronto hay bibliografías más recientes de estudios más que de pronto se ajustan un poco más a nuestra realidad actual y que están basados también ya en imágenes diagnósticas, en neurociencias, ¿sí? Entonces, aunque yo amo a Piaget, ¿sí? Y también me encanta Vygotsky, pero sí hay que reconocer que ahora hay otros postulados que nos acercan un poco más a lo que queremos apuntar, ¿sí? Porque en realidad ellos no le apuntaban tanto como ahora lo hace Gardner, como lo hace Joseph Jolivet, bueno, como lo hacen otros autores que pues ya nos apuntan un poquito más, pero bueno, eso como a manera de sugerencias. Tenía una pregunta, pero creo que con el transcurso de la sustentación se fue dando, y es si terminaba el proyecto y desde su propia experiencia sería suficiente con iniciar en el grado 10º o deberíamos hacerlo desde más temprano. Yo considero que después de ya todo lo que hemos hablado, mínimo desde noveno deberíamos estar ya haciendo ese proceso de orientación vocacional de una manera seria y estructurada. Y pues chicos, yo la verdad quiero felicitarlos a todos. Es impresionante cómo, porque es que pues uno los ve ya como niños, ¿no? Entonces, verlos con esa seguridad, cómo sobrepasaron sus miedos, verlos así ya, no sé, tan empoderados, de verdad que es un orgullo para mí haber sido parte de la historia de ustedes. Y les deseo lo mejor y sigan como van, que como van bien, ¿sí? Y de verdad que yo quisiera decirles al yo de ustedes del futuro que no se preocupen,
que hay un plan superior, ¿m? Y un plan, y que ese plan se va a cumplir. Entonces simplemente pídanle a partir de ahora, cuando ustedes les entreguen ese diploma, eso me lo enseñó a mí alguien y todavía lo practico, ustedes van a colocar esa corona delante del trono del Señor y le van a decir: Señor, gracias porque ya soy bachiller, pero yo te entrego esta corona y te entrego todas las que tú me vas a dar, y que seas tú el que me guíe, ¿sí? Y ustedes se van a dar cuenta cómo Él va a empezar a abrir puertas, cómo los obstáculos que van a venir se van a empezar a solucionar, y ese yo del futuro se van a poder decir: ve, Chino, que sí se podía. Era cuestión de ponerle ganas y tener fe, ¿sí? Y nosotros, hablo ya como mamá que soy de 2 chicos universitarios, para nosotros no es fácil soltar a nuestros hijos, entiendan a sus papás, ¿sí? Entiéndanlos, para uno no es fácil soltar al niño, a la niña. Miren, yo el día que mi hijo mayor tuvo su primer día de clase en la universidad, yo tenía la misma sensación que cuando lo dejé en el jardín infantil. En serio, yo le decía a mis compañeras: yo la siento el mismo miedo que me le van a hacer, que qué tal me le peguen, me lo muerdan, no le den lonchera, que se me pierdan el bus. Pero nada, eso pasó. Ni con Julián ni con Felipe. Y yo sé que con ustedes tampoco va a pasar. ¿Por qué? Porque ustedes tienen donde nosotros no podemos llegar, siempre va a estar el Espíritu Santo ahí con ustedes. Nunca se les olvide eso, chicos, nunca. Y que no es donde esté mamá, donde esté papá, donde esté el pastor, sino que donde ustedes vayan va a estar el Espíritu Santo. Eso les va a dar seguridad, pero también les va a dar responsabilidad. La responsabilidad de que Él puede ser su mejor amigo, y lo es, y que por nada el mundo lo lastima. ¿Sí? O sea, no piensen hasta dónde puedo llegar, sino esto que hago lo va a lastimar. Y créanme que eso va a ser un derrotero muy importante para ustedes. Y bueno, voy a ir a ellos y ya. Bueno, chicos, creo que cerraron con broche de oro esta presentación. Ponen un sello que ha sido la constante en esta mañana en todos los grupos. Y bueno, solo nos queda gratitud al Señor, de mi parte de la Junta Directiva de la Fundación Educativa, gratitud a las directivas del colegio, los profesores, los padres de familia, a ustedes por asumir estos retos. Y les agradezco profundamente porque creo que nos ahorraron una platica. Si hubiéramos pagado un estudio para llegar a estas conclusiones que ustedes llegan, ¿cuánto nos hubiera costado, no? Y yo creo que el reto que nos queda como institución, y lo he dicho cada vez que tengo la oportunidad de estar en eventos como este, es realmente quedan tantos aportes y tantas riquezas que muchos de esos proyectos deberían estar funcionando. Así que no hay opción. Directivas del colegio, a partir del próximo año, orientación vocacional debe estar desde el grado 9º, debe estar. Es una obligación, un compromiso nuestro para honrar su trabajo y para honrar estas verdades de las que hoy nos hacen conscientes, y repito, sin cobrarnos un peso. Muchas gracias. Les bendigo, les felicito, y simplemente les dejo también con algo más, y es que la verdad bíblica es que Dios nos concibió en su corazón aún desde antes de la fundación del mundo. No lo podemos entender con la mente, pero es una verdad espiritual. El comienzo de todo es el corazón paternal de Dios, allí donde comienza todo. De tal manera que Él nos creó a todos con un propósito y tiene un destino glorioso para nosotros. Así que esa verdad hay que incorporarla también a esto que ustedes quieren dejarnos, de que los chicos encuentren con más facilidad su vocación y su destino, que todo eso esté enmarcado en el propósito eterno de Dios. Muchas gracias, muchas bendiciones.